¿cuál es la idea que hemos tenido? Yo creo que voy a explicar muy rápidamente qué queremos hacer con estos seminarios, cuál es la idea que hemos tenido y cuál va a ser el formato, básicamente. Estos seminarios están pensados más para ser una especie de debate, un espacio para discutir cuestiones de la ontología de Gustavo Bueno y básicamente debatir cualquier duda que surja, poder aquí confrontarlas, compartir ideas y tal. Yo no soy ningún especialista en Bueno, yo no voy a soltar aquí una conferencia de su sistema ni nada, simplemente voy a plantear yo primero algunas cuestiones metodológicas relacionadas con la ontología y simplemente para introducir a mis compañeros y que ellos ya desarrollen algunas cuestiones ya internas al sistema de la ontología, del primer ensayo. Y bueno, y poco más que lo que voy a hacer es plantear dudas, algunas cuestiones que a mí me resultan interesantes, que no acabo de entender del todo, pero que me parece que merece la pena aprovechar esta situación para debatirlas y discutirlas. Así que bueno, lo primero que voy a hacer es comentar el prólogo, porque en el prólogo de los ensayos materialistas Gustavo Bueno introduce la metodología que va a seguir para desarrollar los ensayos, y entonces me parece importante y os la voy a presentar como algo que me aprendo, que lo entiendo más o menos, pero que tampoco es que esté completamente de acuerdo o que realmente sepa Gustavo Bueno qué está planteando con esto. Por eso os lo planteo y como también en forma de interrogación, ¿no? Es decir, lo que Gustavo Bueno viene a decir al principio es que la tesis fuerte que al principio mantiene es que el materialismo filosófico, lo que él llama materialismo filosófico, el sistema, es solidario de la conciencia filosófica. Lo que podemos decir que es la primera tesis. Entonces, bueno, yo aquí tampoco entiendo muy bien, entonces ya os lo planteo como pregunta, no como algo que yo os voy a contestar y responder. ¿En qué sentido aquí, por ejemplo, Gustavo Bueno está empleando el término de conciencia, ¿no? Dice como entre guiones, dice la conciencia filosófica como una determinación más de la conciencia histórica. O sea, presuponemos que existe algo así como la conciencia histórica y que en ella aparece la conciencia filosófica. Tenemos que admitir eso, o por lo menos yo lo que pediría es que lo analizáramos, ¿no? Y que viéramos realmente qué significa esto de la conciencia filosófica. Ya así de primeras, por conciencia no sé muy bien qué es lo que está entendiendo Gustavo Bueno. Claro, porque la conciencia pues es un término empleado por la tradición clásica de la filosofía, está en boca de todos también a día de hoy, se habla de conciencia, pero es un término que podemos decir es polisémico, que tiene un montón de usos distintos y que yo, por lo repito, no tengo para nada claro cómo se usa aquí, cómo se entiende el término de conciencia. Yo imagino que tiene más que ver por una interpretación materialista, marxista, de la interpretación que se hace de la filosofía idealista. Es decir, el concepto de conciencia es un concepto idealista, es un concepto que se maneja es un concepto primero escolástico, es un concepto tradicional de la teología, pero es un concepto que se emplea en Kant, en Descartes, y es un concepto que Gustavo Bueno a todos nos dirían, bueno, esto es un concepto a lo mejor psicológico o psicologista, ¿no? Que a lo mejor hace referencia a facultades mentales, con lo cual no creo que en este caso en concreto Gustavo Bueno pues esté empleando el término de conciencia en ese sentido. Pero bueno, de todos modos, así es como empieza Gustavo Bueno, empieza diciendo que la conciencia, que el materialismo filosófico es solidario, solidario es una palabra que también le gustaba manejar a Gustavo Bueno con esa acepción, ¿no? De solidario, de que tiene que ver con la solidaridad de las partes, de la cohesión, y luego también ya se moja un poco más, ya no habla de que el materialismo filosófico sea solidario de la conciencia filosófica, sino que dice que implica, de hecho dice, el materialismo filosófico está implicado en la conciencia filosófica. O sea, ahí ya se moja un poco y ya está precisando, es decir, parece ser como que en la conciencia filosófica, sea lo que sea eso, ¿no? El conjunto de ideas, de sistemas de creencias, de tesis filosóficas que asociamos a la tradición de la filosofía occidental europea, y que en eso, no se sabe cómo, pero está implicado, no es implicado, es una relación lógica, o implicación es una relación lógica entre proposiciones o enunciados, y que lo que implica es el materialismo filosófico. O sea, el materialismo filosófico sale como consecuencia de la conciencia filosófica, ¿no? Bueno, eso es lo primero que habría que yo os planteo, que si realmente os convence, cómo podríais incluso ayudarme a entender mejor esto, es decir,
que el material filosófico, el sistema de material filosófico, con todas sus tesis, con todas sus teorías, pues es una consecuencia, diríamos, interna, lógica, claro. Gustavo Bueno a lo mejor diría, es una consecuencia lógico-material, a lo mejor él diría. O sea, evidentemente la relación de consecuencia entre un sistema como el del materialismo y la conciencia filosófica, pues no es una relación de consecuencia formal, no es una relación de consecuencia lógica, ¿no? Entonces, bueno, yo eso primero lo planteo como duda. Realmente, cómo entender esta relación entre la conciencia filosófica, de nuevo, como una determinación más de la conciencia histórica, que eso sea consecuencia, que eso implique el material filosófico. Es una tesis muy fuerte, porque realmente ya te está presentando su sistema como algo que engrana naturalmente con la propia historia de las ideas, del pensamiento, de la filosofía occidental. Entonces, bueno, claro, a mí del prólogo hay algunas otras ideas que ayudan a aclarar esto de que el materialismo filosófico esté implicado en la conciencia filosófica. Y este es un punto, una segunda tesis que yo creo que conviene subrayar, que yo aquí sí que personalmente tomo y me parece muy acertada, y es tal vez uno de los puntos de partida que siempre Gustavo Bueno pone para comenzar en el desarrollo de su sistema, y es partir de él llama ciertos conflictos objetivos, esos conflictos objetivos son dialéctica, una dialéctica que hay entre visiones del mundo, cosmovisiones, religiones, concepciones filosóficas. Existen ciertos conflictos objetivos, y de esos conflictos objetivos a lo mejor sí que podemos empezar a construir una filosofía. No sé si por ahí... Claro, porque si empieza a haber en una sociedad política confluencia de diferentes tradiciones, diferentes ideologías, diferentes mitos, ahí sí que a lo mejor puede empezar a haber una institución, tal vez la academia o lo que fuera, que empezara a situarse como una situación crítica para empezar a construir un sistema de ideas, por ejemplo el materialismo filosófico. Bueno, así se entendería, ¿no?, como si en la conciencia filosófica existe ese conflicto objetivo, esa dialéctica entre diferentes concepciones del mundo, entre religiones, pues de ahí pueda surgir ideas filosóficas. A mí eso más o menos me convence y me parece, sobre todo para la cuestión ya más interna a la filosofía de Gustavo Bueno, pero también una cuestión general de la filosofía, que es la viabilidad de la filosofía como un discurso que también Gustavo Bueno dice reclama cierta racionalidad, es decir, la filosofía como una práctica que puede ser una forma de conocimiento y que debe de reclamar su propia racionalidad. Bueno, pues si eso tiene algún fundamento, pues yo esto sí que estoy de acuerdo con Gustavo Bueno, está en los conflictos objetivos en nuestra sociedad, entre ideas, entre prácticas, entre cosmovisiones. Pues yo eso es un segundo punto metodológico que me parece muy importante, porque yo mismo lo tomo como uno de los presupuestos que en filosofía se pueden presentar, como para presentar la filosofía como una práctica con cierto valor cognoscitivo. Luego, también hay una tesis muy importante en Gustavo Bueno, en el prólogo, y es que esta racionalidad que al fin y al cabo la filosofía está reclamando para ella, por lo menos como un espacio en donde es la filosofía la que puede proponer filosofías, ideas, tal, es que hay que vincular esta racionalidad a lo que llama la experiencia con cuerpos, es decir, la experiencia inmediata con cuerpos, que es de ahí donde realmente procede la racionalidad. Pero bueno, eso también me parece una tesis muy importante del prólogo de los ensayos, que hay que tener justamente como criterio de racionalidad. Es decir, la racionalidad procede de nuestro contacto, nuestras experiencias con entidades, con objetos de nuestro mundo, pero que son cuerpos, es decir, que son cuerpos, es decir, materia sólida. Entonces, un criterio epistemológico que a mí también me parece interesante explorar y tal. Y bueno, pues yo creo que también para terminar último, ya mencionar cuál es el método concreto que Gustavo Bueno pues, va a proponer para desarrollar los ensayos, y que es un método que así a todos nos suena de la tradición filosófica, es decir, que es un método trascendental de construcción geométrica de ideas. Bueno, pues por método trascendental, nosotros,
si aquí sois alumnos de filosofía, habéis leído un poco de filosofía, pues esto recuerda a Kant, o también a la escolástica. Y Gustavo Bueno siempre recuerda que el término de trascendental él lo utiliza en el sentido escolástico, si no me equivoco, no en el sentido kantiano, ¿no? Del giro copernicano, de las condiciones de posibilidad de la experiencia, sino en el sentido de aquello que desborda las categorías o los predicables y que de esa manera es como, digamos aquí, el sujeto corpóreo, el sujeto operatorio puede seguir ese método para hacer filosofía. Bueno, si ese es el sentido, ¿no?, que le ha gustado Bueno a la idea de trascendental, ¿no?, como más allá de las categorías, el método a mí me recuerda más, y esto lo he preguntado en alguna ocasión, me recuerda más al método kantiano, en el sentido de que trascendental, como él dice, es a partir de ciertos contenidos positivos de nuestro mundo, sea la práctica pues mundana de políticos, médicos. Ahí van surgiendo ciertas nociones, ciertos conceptos, no tienen que ser necesariamente científicos, pueden ser nociones precientíficas, aparecen técnicas, y de esos contenidos lo que se lleva a cabo, lo que llevaría a cabo el filósofo, imagino yo, es una regresión de esos contenidos, de esos componentes del mundo, para regresar ¿a qué? Dice, a unos componentes trascendentales. Ahí es lo que a mí me recuerda a Kant. A lo mejor esto lo planteo como duda, ¿verdad? Porque esa especie de regresus que él dice, partiendo de las materialidades positivas, de los contenidos, digamos, no quiero introducir ahora cosas que lo van a introducir, pero vamos, de Mesuí, es un poco de esos contenidos, se regresa para ver los componentes trascendentales. Y esa es la fase regresiva, el análisis regresivo. Entonces, bueno, a mí esa idea de método trascendental, pues, me he entendido que me recuerda más a la idea de Kant, del análisis del regresus a las condiciones de posibilidad. Y bueno, luego la segunda fase del método sería la fase sintética, lo cual también nos recuerda un poco al vocabulario kantiano. Es la fase o el momento en el que, una vez que se tienen esos componentes trascendentales, se construyen para dar origen ¿a qué? A ideas. Pues la idea de M, la idea de Mesuí, la idea de E. Y claro, esas ideas, claro, dice, construcción geométrica de ideas. Pero, ¿por qué geométricas? ¿Por qué es geométrico? ¿Simplemente por una cuestión tradicional, de que Platón hablaba de que la filosofía es una geometría de las ideas? ¿O porque realmente en el proceder mismo de Gustavo Bueno a la hora de construir su sistema está procediendo geométricamente? Hombre, bueno, desde luego los argumentos que vemos en los ensayos materialistas no son geométricos, es decir, no están hechos de una manera explícitamente deductiva, ¿no? Parece que no. Pero claro, también luego, si buscas, por ejemplo, la idea de M o la idea de Mesuí, sí que a lo mejor encuentras como intentos de dar definiciones muy precisas de esos conceptos o de ideas filosóficas que ella está usando. Es decir, ahí sí que da, pues como tú quieres dar una definición de triángulo, una definición de círculo, y que sea lo suficientemente rigurosa como para quitar toda la ambigüedad o toda la equivocidad que es propia del lenguaje natural que nos comunicamos, para así conseguir realmente tener una especie de ideas, ¿no?, más o menos bien definidas, y sobre ellas ir continuando construyendo el sistema. Bueno, si en ese sentido de rigor definicional o de rigor argumentativo en base a definiciones bien precisas, si eso es en lo que consiste la construcción geométrica, pues bueno, por eso supongo que es geométrica, si no tampoco sé muy bien por qué es construcción geométrica. Al fin y al cabo, no estás en plan, tú no tienes conceptos geométricos, no son figuras geométricas, o sea, no sé por qué es construcción geométrica, me imagino que es por eso, pero también lo dejo, lo planteo como duda. Y bueno, yo creo que ya lo dejaría ahí. Podría presentar más lo de la filosofía académica y lo de la filosofía mundana, pero pasamos directamente a la ontología. Una cosa, Enrique. Bueno, sí, ahora estabas hablando del prólogo, pero te está refiriendo a la introducción, ¿eh? La introducción, ¿no? Estás hablando del prólogo todo el rato. Y en el prólogo no aparece el método también. Bueno, cuando hablas todo lo que trata de los cuerpos, entre las ideas, las teorías, eso es la introducción, digo por lo que no confundí, ¿vale? Sí, digo, de cosas tampoco he citado, tres cosas de páginas o eso. O sea, ¿alguna duda que os haya surgido o cosas que queréis solucionar también? Por aquí estoy casi más. Ya os digo que este tiene más un formato de seminario y de discutir ideas más que de... Cuando hayamos soltado todas las cuestiones que va a plantear vamos a plantear muchas cuestiones, algunas las podéis después tomar en consideración, otras las podéis ignorar, pero
que tienen cierto interés objetivo. Entonces, ahí las dejo para que después de que ECAIZ plantee las suyas, vosotros podáis decir qué opináis y qué argumentos os ocurre para responder a estas cuestiones que hemos planteado y tal. Yo lo que voy a hacer es entrar más en el asunto de la ontología. O sea, como ha dicho Enrique, el tema del seminario es la ontología del materialismo filosófico. No vamos a tratar todo el sistema de bueno porque es un sistema muy amplio que cubre muchos temas. O sea, ontología, filosofía política también, filosofía de la ciencia. Es discutible que pueda hacerse una distinción tajante entre la ontología y la filosofía de la ciencia en bueno, pero por cuestiones de acotar el tema, nosotros hemos hecho esta división y nos hemos centrado en estos capítulos de los ensayos. Entonces, yo voy a plantear algunas cuestiones que surgen en el segundo capítulo que tienen que ver sobre el concepto de ontología, para presentar así un poco el tema. Claro, a quien no pertenezca a la academia de la filosofía o haya estudiado filosofía, la palabra ontología es un poco rara. Entonces, conviene ver qué es. Y en la página 50 del segundo capítulo, del primer ensayo, bueno, resume creo que muy bien la idea básica de qué es la ontología y a qué se refiere, que conecta bastante bien con la tradición, aunque quizá cambie el sentido de algunas ideas. Y dice esto, dice: la ontología general y la especial, que es una distinción que ECAIZ después precisará, se refieren ciertamente a lo mismo, al ser, a lo que hay en general, a lo que existe o puede existir. Esta es una idea bastante tradicional. La ontología siempre se ha presentado como una disciplina filosófica que trata acerca de lo que existe. Esto, pues, habitualmente nunca plantea muchos problemas, pero los plantea, porque esto de lo que existe o lo que hay son conceptos bastante problemáticos. Si conocéis un poco el panorama filosófico más internacional, está el famoso artículo de Quine, no recuerdo qué años exactamente, pero por los 40 o 50, sobre lo que hay, que es el artículo que pues, seguramente le dio ese renacimiento a la ontología después de la crítica positivista. O sea, en el siglo XX la ontología y la metafísica eran disciplinas que cayeron en desgracia, por así decir, pero después de estos autores como Quine, Donald Carey Williams y muchos otros, pues se empezaron a resurgir el interés por estas cuestiones. Pero el concepto de existencia es bastante problemático. Ahora voy a decir un par de cosas sobre el asunto. Lo que es más interesante bueno, respecto al concepto de ontología es la distinción que hace respecto de la metafísica. Bueno, quiere dejar muy claro que lo que él va a hacer en los ensayos, en estos capítulos que hemos seleccionado nosotros, es ontología y no metafísica. Las razones que puede tener para hacer esto, pues creo que pueden tener que ver con que la palabra metafísica ha tenido algunas connotaciones negativas, sobre todo en el siglo pasado, por lo que he dicho antes, la crítica positivista. O sea, una manera siempre muy habitual, bueno, antes muy habitual, de afirmar que uno era un filósofo riguroso era decir, bueno, esto no, yo no voy a hacer metafísica, voy a hacer otra cosa distinta que es más rigurosa. Entonces yo creo que un poco esa actitud general, ese espíritu de los tiempos, es lo que alienta este rechazo de Gustavo Bueno a emplear ese término, pero define metafísica en un sentido muy preciso. Dice lo siguiente, que lo que llamamos metafísica y lo que tradicionalmente se llama metafísica puede en gran parte redefinirse como la transposición de las propiedades y categorías del mundo, o sea, el mundo humano, todo lo que nosotros percibimos, lo que habla de lo que se llama M sub I en el sistema de Bueno, o sea, propiedades y categorías del mundo, entendido como unidad a la materia, es decir, a la realidad en general. Esto también se puede decir de otra manera. La metafísica es esa actitud que lo que hace es hipostasiar o sustancializar ciertos conceptos. No tengo muy claro lo que quiere decir hipostasiar y sustancializar. En una acepción muy corriente quiere decir considerar como una cosa subsistente o como una sustancia algo que de suyo no lo es. Pero después tiene otro sentido. Si conocéis un poco la filosofía de la religión de Gustavo Bueno, la idea de Dios, la idea de Dios metafísica, surge precisamente pues, llevando al límite ciertas nociones que tenemos todos pues, en la vida cotidiana, padre, pastor, esta clase de cosas. Entonces, suponer que existe este padre supremo, este pastor supremo, sería un ejemplo de metafísica, porque lo que hace es hipostasiar una idea cotidiana, mundana, a la realidad en general.
así como define bueno la metafísica. Entonces, eso es una definición bastante... o sea, yo creo que él es el único que plantea esta definición del término, porque o sea, habitualmente metafísica, ontología han sido términos pues, que no se han definido de forma muy precisa. A veces ha dicho que metafísica es la ciencia del ente, en cuanto a ente, esta clase de cosas, o que es la ciencia de las sustancias consideradas sin materia. Ha habido muchas definiciones en la tradición, pero yo creo, y esto ya lo planteo como cuestión polémica, que actualmente no hay ninguna razón para mantener esta definición de metafísica, porque la disciplina, o sea, este conjunto de cuestiones que tienen que ver con la realidad en general y los aspectos muy generales de la realidad, se han venido llamando metafísica y ontología indistintamente en muchos ámbitos. O sea, por ejemplo, un filósofo muy reciente, Jonathan Rowe, tiene un libro de metafísica donde define la metafísica como la doctrina acerca de la estructura fundamental de la realidad. Esta es una idea que, esta es una definición de metafísica que se corresponde con la definición de ontología que dan discípulos de Gustavo Bueno como Vidal Peña y Felipe Jiménez en algunos lugares. Vidal Peña en un escrito que se llama Los ensayos materialistas de la historia de la filosofía, me parece, y Vidal Peña y Jiménez en su libro de la ontología materialista de Gustavo Bueno. Entonces, como las definiciones aquí se pueden tomar con bastante libertad, yo creo que no hay que ser tan estrictos con esto de rechazar la metafísica como tal. Quizá lo que hay que rechazar son otra clase de cosas, que ahora voy a decir cuáles creo que son, que tienen que ver con ciertos problemas esenciales, o sea, consustanciales al proyecto de la ontología como disciplina filosófica. Entonces, voy a volver a donde lo había retomado antes, que es en la página 50, donde dice que la ontología se refiere a lo que es o lo que hay, y lo que quiero es mostrar cómo este concepto de lo que es o lo que hay tiene bastantes problemas. Y lo digo así, lo voy a decir muy brevemente, para entrar ya con las teorías de Bueno propiamente dichas. El concepto de existencia es como muy básico en nuestro discurso, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar. Es un concepto que está ahí siempre en lo básico y que solemos dar por hecho y que sabemos aplicar a la mayoría de las circunstancias, pero que en filosofía puede tener se puede emplear de cierta manera bastante problemática. Entonces, creo que para poder tener una disciplina que sea como la que propone la ontología sobre lo que hay, lo que existe, lo que puede existir, hay que aclarar qué entendemos por existencia. Y yo creo que hay varias maneras de hacer esto, varias maneras de plantear el problema de qué es la existencia o qué contenido tiene el concepto de existencia, y son las siguientes. Una primera manera podría ser estudiar cómo analizar las hipótesis existenciales o los enunciados existenciales. O sea, toda aserción que tenga la forma tal existe. Toda aserción en la que prediquemos algo la existencia. Este análisis puede tener muchas formas. Podemos tratar de preguntarnos, bueno, ¿hay alguna manera de traducir estos enunciados de manera que no incluyan el término existencia? Eso es algo muy típico cuando queremos entender qué significa algo. Traducirlo eliminando el término que queremos entender. O sea, podemos coger los enunciados existenciales y reducirlos a términos más básicos. No lo sé. Otra manera de plantear el problema es cómo justificamos aserciones existenciales o hipótesis existenciales. Por ejemplo, la hipótesis, enunciados existenciales como existen partículas elementales, existe la Torre Eiffel. ¿Cómo la justificamos? O sea, ¿cómo nos aseguramos de que son verdaderas o cómo las confirmamos con un grado suficiente de probabilidad, etcétera? Y una tercera manera de plantear el problema, que a mí yo la prefiero, es cómo dirimimos disputas existenciales. O sea, cómo decidimos quién tiene razón en un debate acerca de algo que existe o no existe. Porque este es el contenido propio de la ontología, tradicionalmente. La ontología, como dice Wellens en el lugar citado, es la teoría sobre lo que hay y lo que existe. Esta es una noción que comparte con Quine en el artículo que antes os mencioné, y muchos filósofos actuales también tienen esta idea de que la ontología responde a preguntas de, bueno, ¿qué clase de cosas existen? ¿Existen propiedades? ¿Existen solamente particulares localizadas en el espacio y en el tiempo? ¿Existen objetos abstractos? ¿Existe Dios? ¿Existe el alma? Esta clase de cosas de toda la vida. Pero
la pregunta que yo me quiero hacer es, estas disputas, ¿cómo podemos resolverlas? Porque parece que hay un contraste muy grande entre estas disputas existenciales que se han dado en la tradición filosófica y ontológica en particular, y disputas existenciales como existió tal Tigrat en la Babilonia antigua. Supongamos que hay dos arqueólogos que están discutiendo, uno es negacionista de los Tigurats, por ejemplo, seguro que es un heterodoxo, no creo que estos son reales, y otro es más ortodoxo. Entonces, eso es una disputa existencial acerca de la existencia y una existencia de ciertos objetos en el pasado, pero eso es irrelevante. Ellos tienen estándares de evidencia comunes para resolver estas cuestiones. Ellos sabían qué evidencia aducir para defender sus posiciones. No puede decir, bueno, mira, he encontrado este plano de un Zigurat. Otro podría decir que, bueno, eso no es un dibujo de Zigurat, sino un plano para una construcción futura, algo de ese estilo. O sea, podrían intercambiar datos y argumentaciones para ver si eso existe o no. En matemáticas, también, para que no se vea que no es un argumento nominalista que quiero proponer. En matemáticas, uno puede hacerse preguntas existenciales con pleno sentido. Por ejemplo, ¿existe un número primo en este intervalo? Bueno, un intervalo especificado. ¿Existe o no existe? Hay maneras de resolver esas cuestiones. Los matemáticos saben cómo responderlas. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿en ontología tenemos métodos parecidos para poder responder estas cuestiones? Porque si no los tenemos, la consecuencia yo creo que es bastante grave, y es que la ontología como disciplina filosófica se ve bastante socavada, o su viabilidad se ve bastante cuestionada. Es decir, si la ontología se compone efectivamente de debates acerca de qué existe, qué no existe, si existe Dios o solamente entidades materiales, etc. Si la ontología efectivamente saca ese debate, y esos debates filosóficos no encontramos ninguna manera objetiva de resolverlos, entonces es cuestionable que la ontología sea una disciplina viable. Pero bueno, esta es una cuestión que responderla negativamente supondría pues, que gran parte de lo que vamos a decir después perdería sentido, pero ya lo planteo porque creo que es importante tenerlo en cuenta. Y en el caso del sistema bueno, que es en el que vamos a entrar ahora más en detalle, hay bastantes preguntas de este estilo, porque a la pregunta de qué hay o qué existe, bueno dirá en el segundo ensayo, esto tenemos ocasión de verlo más adelante, que existen tres géneros de materia. No hay por qué saber qué quiere decir esto todavía, pero él dirá esto. Y bueno, la pregunta que estoy tratando de hacer es, ¿cómo podemos decidir si esto es verdad o no? La pregunta aquí es que no sé si me estoy explicando con suficiente claridad. En ontología estamos tratando de ver qué hay o qué existe. Esta es la definición que he dado. Pues la cuestión que yo quiero plantear es, ¿hay métodos para decidir estas cuestiones, para dirimir estos debates? Uno recibe la impresión de que no cuando observa cómo estos debates se han prolongado en el tiempo tanto. Por ejemplo, el debate de la existencia de los universales, no solamente existen los particulares, ¿no? Nominalismo versus realismo, esta clase de cosas. El hecho de que no se haya avanzado un paso en estas preguntas, lo que no quiere decir que no hayan proliferado muchas teorías, pero el hecho de que no se haya avanzado ningún paso a saber más o menos quién lleva razón, hace sospechar de que quizá hay un problema fundamental en esta clase de discusiones, ¿no? Porque cuando estamos discutiendo sobre la existencia de Zigurats o de particulares en el espacio y en el tiempo o de números primos en intervalos especificados, sabemos cómo responderlas, pero ¿sabemos cómo responderlas en el caso de la ontología? Bueno, esa es la duda que yo quiero plantear, y ahora lo que vamos a hacer es, lo que va a hacer Ekaich es entrar ya en las cuestiones de la ontología general del sistema de bueno, que acaba ya entre el segundo capítulo y el tercer capítulo del primer ensayo, en particular sobre la idea de material ontológico general, que es la idea central de este primer ensayo. Así que Ekaich ahora va a hacer unas cuantas preguntas y después de que todos podéis responder a las preguntas que estamos planteando o a otras, distintas, lo que queráis. A ver, yo voy a hablar sobre la idea de M, como ha dicho Alejandro, pero voy a tratar de, voy a hacer una exposición muy corta para que haya tiempo para el debate y tal, pero voy a tratar de incorporar de alguna manera algunas respuestas o esbozos de respuestas a las cuestiones que se han planteado. Entonces, fíjense cómo empieza Gustavo Bueno el capítulo segundo, la página 45. Que se lleva precisamente distinción entre materialismo en sentido ontológico general y materialismo en sentido ontológico especial. Dice, mi principal descubrimiento, entre comillas, si se me permite hablar así, en este ensayo, es la distinción de los dos planos esencialmente diferentes, aunque con un entretejimiento muy preciso y complejo, en los cuales se configuran por encima de nuestra voluntad, que está el tema de
la construcción geométrica de las ideas, es decir, que no es una cuestión puramente subjetiva, sino que hay, por así decirlo, una sustantividad, esto lo dice más tarde en el apartado de las conclusiones del primer ensayo, cuando habla de la implantación política, habla de una sustantividad cultural de la filosofía, es decir, que las